Me está esperando Carlos Heller. Mientras haya desigualdad, mientras haya desempleados, mientras haya pobreza, mientras haya inseguridad, hay infinidad de cosas para resolver. Lo bueno es que cada vez más la sociedad entiende que es desde la política que estos temas se tienen que resolver. Estamos con Carlos Heller. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal? Buenas noches. Yo hablaba al principio de cómo está la economía hoy y de algunas nubes que veo en el futuro. Por ejemplo, la escasez de divisas, teniendo en cuenta que cada vez gastamos más dinero en importar hidrocarburos. Bueno, la escasez es un valor relativo, ¿no? Como muchas otras cosas, porque según el presupuesto y el desarrollo de cómo se viene dando la relación entre las exportaciones y las importaciones, vamos a terminar con un superávit de balanza comercial de entre 10 y 11 mil millones de dólares, que es bastante parecido al que ha habido en los años anteriores. Y eso incluye el gasto en energía. En el primer semestre salimos 5 arriba, con lo cual si cierra daría 10. Sí. Apretando un poco las importaciones. No, porque también el volumen de las exportaciones creo que crece en la segunda parte. Me parece que hay alguna cosa cíclica que da así. Así que ¿No te preocupa el tema del crecimiento de las importaciones de hidrocarburos, Carlos? Sí, cómo no me va a preocupar. Y en el marco de esa preocupación se toman medidas que van a dar resultado a mediano plazo, porque las medidas en el campo de la energía, es decir, la otra vez yo lo escuchaba a Galucio en una explicación que él decía, la decisión que se toma hoy en materia petrolera, sale petróleo dentro de 3 o 4 años. Son todas cosas de mediano plazo. Acá hay una combinación indudable de dos factores fundamentales, que si no se toman en cuenta los dos hay un error de análisis. Efectivamente no hubo inversiones cuando tuvo que haber y entonces hay un atraso en el crecimiento de la producción hidrocarburífera de la Argentina, y al mismo tiempo hubo un crecimiento monumental del consumo motivado a su vez por dos factores: el crecimiento de la industria. Sí. Nosotros hicimos un gasoducto para mandarle el gas a Chile porque no sabían qué hacer con el gas y ahora no alcanza. ¿Por qué? Porque hay un consumo de gas a nivel industrial enormemente más grande que lo que había hace 10 años, porque hay un producto bruto que es el doble del que había hace 10 años y porque además aumentó muchísimo el consumo doméstico, es decir, la incorporación de elementos de confort en la vida de muchísima gente que consume energía. Indudablemente genera ese desbalance. Por eso creo que lo que se está haciendo a partir de la aplicación de la ley de la soberanía hidrocarburífera, que yo creo que está en plena aplicación, y si buscamos archivos, yo cuando se sancionó dije que lo más importante no era la nacionalización del 51% de las acciones, sino lo que decía el artículo primero, cuando decía que se declaraba de interés público todo lo vinculado a explotación, investigación, exploración, transporte, etcétera, en materia hidrocarburífera, y allí se planteaba un abanico de opciones, entre ellos la asociación entre el capital público y el privado para el desarrollo de determinados proyectos. ¿Estás de acuerdo con el contrato que se firmó con Chevron? Siempre Chevron suena feo como palabra, ¿no? No. Pero primero creo que hay que ponerlo en la dimensión que se la pone. Es decir, acá no hay una asociación de Chevron que entró en YPF. Acá hay una asociación para explotar una cosa puntual en un área determinada, en condiciones determinadas, donde Chevron va a hacer una inversión de determinado monto, donde YPF va a ser el operador de esa sociedad, y donde dentro de 5 años, el 20% de lo que se produzca podrá ser exportado sin retenciones por la sociedad formada a tal efecto entre Chevron e YPF, que no tiene nada que ver con lo que se ha estado diciendo. Ver, está claro que la pregunta es por qué le aflojamos y lo permitimos exportar sin retención. Déjame decir, porque en el interín
para exportar ese 20%, el otro 80% fue al mercado interno y sustituyó importación y produjo un ahorro de divisa monumental. Porque para exportar el 20% hay que vender al mercado interno, a los precios del mercado interno, el otro 80%. Y ese otro 80% hoy se está importando. Entonces, en el balance, la ganancia que se hace desde el punto de vista de ingreso de divisa es fenomenal. Digo, a ver, la palabra retención, vos sabés que la gran pelea que se ha dado aquí en este país tiene que ver con el campo, que el dueño, el tipo que explota un campo, en general puede decir que además es el dueño, ¿no? Los tipos son concesionarios y le aflojás algo que tiene un valor simbólico en Argentina, como es, bueno, no pagues retenciones. No, creo que no. A ver, las retenciones tienen dos roles. Uno es el del ingreso que generan, y otro es el de tratar de desvincular el precio internacional del precio interno, de manera de que los argentinos no paguemos el alza que tienen las cosas las materias primas que la Argentina exporta. Desde el punto de vista de lo que yo estoy diciendo, creo que las dos cosas están razonablemente protegidas, porque va a haber un enorme ahorro de divisas por ese 80% que se va a colocar en el mercado interno, porque al mercado interno se lo va a tener que vender al precio del resto de lo que las distintas empresas que funcionan le venden, es decir, es el precio internacional neto de retenciones, es decir, que el 80% sigue teniendo retenciones, y por el otro 20%, insisto, la mitad será un beneficio de una compañía privada y la otra mitad será ganancia de YPF, que además servirá para seguir capitalizando a la empresa nacional. No parece tan malo. Yo mencioné dos problemas en mi comentario editorial. Uno era el de las divisas y el otro era la inflación. Digo, sí. El gobierno hace mucha campaña hablando de la década ganada. Ahora, cuando uno pregunta, bueno, ¿qué vas a hacer? Al igual que le pregunto a los opositores, la verdad que seguramente el tema para hablar, el tema de cómo va a bajar la inflación del gobierno, ¿no? Antes yo diría, sí, yo contesto, doy mi opinión, ¿no? Es notable cómo uno puede en un mismo discurso decir que el mayor problema que hay es subir el mínimo no imponible y al mismo tiempo decir que ha crecido la pobreza en Argentina. Algo está mal en ese análisis, no funca, ¿no? No me cierra muy bien. Resulta que tenemos paros por el tema del impuesto a las ganancias, que yo creo que hay que subir el mínimo no imponible, creo que hay que subir las escalas, lo que creo que hay que hacerlo en el marco de generar la fuente de financiación para que eso no signifique desfinanciar al Estado Nacional. Por eso, por ejemplo, vincularlo a el gravamen a la renta financiera podría ser una medida redistributiva, porque estamos gravando a un sector que goza de un privilegio de exenciones y que pasaría a tributar no los plazos fijistas, sino los verdaderos generadores de renta financiera, los que compran y venden acciones, los que transfieren las empresas. Un colega tuyo la otra vez me daba el ejemplo, decía, Fortabá no pagó la venta de $1.000 millones de Loma Negra, tiene exenciones. El proyecto que nosotros tenemos presentado en la Cámara tiene un piso de renta anual exenta, de manera de seguir protegiendo la situación de los pequeños ahorristas. Carlos, muchas gracias. A vos.